Excelente, muy bien. Que todos sean muy bienvenidos. Gracias por estar aquí para la lección 7. Hoy vamos a ver esta gran prueba que Abraham tuvo que enfrentar en Génesis capítulo 22, versículos 1 a 19. Y brincamos casi 10 capítulos en nuestro estudio de Génesis. Y no estudiamos juntos varios temas como Abraham y Lot separándose, Abraham yendo por una misión de rescate para rescatar, para redimir a Lot, la visita del rey Melquisedec a Abraham, la promesa de un hijo a Abraham, la circuncisión como una señal del pacto en el Antiguo Testamento, otra promesa de nacimiento de un hijo a Abraham, la destrucción de Sodoma y Gomorra, vemos la maldad de la gente, la maldad que había en ese entonces, y unos otros temas muy importantes, pero hoy vamos a seguir nuestro estudio juntos poco después del nacimiento de Isaac y vamos a ver esta gran prueba que Dios le dio a Abraham y vamos a aplicar también esta prueba a toda esta situación ahí sobre un monte a nuestras vidas también, pensando en el plan de salvación de Dios. Entonces vamos a iniciar con una oración y después seguir con nuestra clase para hoy. Entonces oremos. Querido Señor, cuando escucho cómo Abraham te amaba más que a su propio hijo, sé que me ha faltado mucha fe y amor. ¿Cuántas veces durante la vida he amado a alguien o algo más que a ti? Perdóname, Señor, por causa de tu Hijo Jesús. Enséñame por medio de tu palabra cómo puedo crecer en el amor para ti y ayúdame a practicar ese amor para ti. Gracias, Señor, por tu amor para mí. Amén. Entonces, hermanos y hermanas, ya que estamos por terminar el curso este jueves, yo quiero tener un estudio usando el método de las 4C juntos. Entonces, vamos por los 4 pasos juntos ahora: captar, contar, considerar y consolidar, mientras vamos estudiando Génesis capítulo 22, 1 a 19, para ver este método por completo, para ver cómo ustedes también pueden manejar un estudio bíblico usando el método de las 4C. Entonces, yo voy a tratar de captar la atención de ustedes ahora y me gustaría hacerlo hablando un poco sobre las montañas. Yo antes de ir al seminario para ser pastor, para estudiar, para ser pastor, yo trabajaba para el gobierno en los Estados Unidos. Yo estaba trabajando en un proyecto para hacer mapas de montañas importantes para la gente indígena en el estado de Arizona. Un estado no tan lejos de donde se encuentra nuestro compañero Salvador. Pues es un poco lejos, pero más o menos por la misma región del país donde se encuentra Salvador. Y aquí pueden ver ustedes una imagen de unas montañas que se llaman, que se llama la monte más alta aquí, Humphreys Peak. Y este monte recibió su nombre por un oficial del ejército de los Estados Unidos que fue general pues había la parte norte y la parte sur. Y había un general del norte durante la guerra civil de los estadounidenses. Y por alguna razón, el país nombró este monte por este señor. Humphrey era su nombre
y por lo tanto le dieron a este monte el nombre Humphrey. Pero también esta montaña aquí, que se puede ver, que es en Arizona, tiene dos nombres que provienen de la cultura indígena. Y un nombre es Duk-o-Olisi, que es una palabra de una lengua indígena de los Estados Unidos que quiere decir la montaña cuyo pico nunca se derrite. Y hay otro nombre para este monte que es Nuva Tukya Ovi. Es también de una lengua indígena que quiere decir lugar de nieve en la cima. Entonces vemos que a veces las montañas tienen nombres que pueden expresar algún otro significado. Por ejemplo, ahora me radico aquí en Quito, Ecuador, y la mayoría de los días se puede ver desde Quito este monte, el Cotopaxi o la Cotopaxi. Y algunos dicen que el nombre Cotopaxi proviene de una lengua indígena y que quiere decir dulce cuello del sol, que quiere decir dulce cuello del sol. Algunos otros dicen que el nombre de este monte viene de otro lenguaje indígena diciendo abismo de fuego, porque es un volcán. Y quiero compartir con ustedes un monte más, el monte Everest. Y este monte, pues, es el monte más alto en el mundo y fue nombrado por un explorador con el apellido Everest. Pero también este monte tiene nombres de lenguas asiáticas como Madre Santa, Monte Santo, Diosa de los cielos. Entonces, en resumen, podemos ver alrededor del mundo montañas con nombres muy interesantes y muchas veces el nombre de la montaña puede decirnos un poco sobre este sitio, sobre este lugar. Y es igual con un monte de que vamos a escuchar hoy en nuestro texto. Vamos a escuchar acerca de una montaña que se llama El Señor proveerá. El Señor proveerá. Entonces el Señor va a proveer aquí en este sitio. Y vamos a escuchar más acerca de lo que el Señor va a proveer, lo que Él iba a proveer en este lugar, lo que proveyó y lo que iba a proveer en este lugar sobre este monte. Entonces, dicho todo esto, ¿puede alguien ayudarnos a contar la historia simplemente leyendo el texto? Génesis capítulo 22, versículos 1 a 9. ¿Puede alguien ayudarnos? Y yo tengo aquí el texto en la pantalla, si sea más fácil. Sí, Sofía, adelante. Muchas gracias por contarnos Sí, la historia. Adelante. bueno, aquí en este capítulo podemos hablar en forma resumida de que Dios probó a Abraham pidiéndole que fueran al monte Moriah y a ofrecer un sacrificio, a ofrecer su hijo. Y entonces, ¿cómo se llama? Abraham en ese momento seguramente tiene que haber tenido una lucha muy grande, pero decidió obedecer, no le dijo nada a su esposa, llevó a su hijo, llevó un atado de leña y subieron al monte. Y en el monte tenía ya todo más o menos preparado, habían puesto el atado, al hijo lo puso encima y preguntó dónde estaba el animalito para el sacrificio y Abraham le había dicho, Dios proveerá. Y en el momento que él levantó el cuchillo para sacrificar a su hijo, la voz de Dios le dijo que no lo hiciera porque ahí se dio cuenta que él estaba como dice, dispuesto a llegar a sacrificar a su hijo por obedecer al Señor. Y entonces aquí podemos ver también como un cuadro prefigurado de la muerte de nuestro Señor Jesucristo,
con la diferencia que ahí él tuvo que morir para pagar el precio de nuestra redención. Eso sería un poco el resumen brevemente de lo que fue este capítulo, estimado pastor. Sí. Sí, Sofía, muchísimas gracias y gracias también por mencionar, como podemos ver aquí, como un cuadro prefigurado del sacrificio de Cristo Jesús. Muchas veces llamamos a esta historia la prueba de Abraham, pues yo presenté nuestro estudio para hoy como la prueba de Abraham, pero tal vez es mejor dicho una vista anticipada del sacrificio de Cristo, un cuadro prefigurado, como dijo Sofía, del sacrificio de Cristo. Sí, adelante, Juan Gonzalo. Sí, pastor. Bendiciones, pastor. Bendiciones para todos. Igualmente. Yo lo hice en 3 partes, pastor. Esta historia la dividí en 3 partes. La primera es de una promesa cumplida con el nacimiento de Isaac. La segunda parte de un mandato con el holocausto de Isaac. Y la tercera y final es de la fe y obediencia de Abraham hacia Dios. Muy bien, muchas gracias por crear como 3 categorías, gracias por darnos este bosquejo para dividir bien, para poder analizar el texto. Entonces, ustedes también tienen pues la habilidad de leer el texto y Sofía nos contó un resumen, también Juan Gonzalo nos ayudó a ver estas 3 partes. Entonces, ahora vamos a contestar las preguntas de considerar. Estamos yendo por nuestro estudio. Yo traté de captar la atención pensando en los nombres de las montañas. Sofía y Juan nos contaron la historia. Ahora vamos a contestar las preguntas de considerar. Entonces, pensando en Génesis 22, 1 a 19, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Calentamiento climático que de hecho en el mes de marzo causó el más caluroso en India. ¿Quiénes son los personajes? Sí, Jacqueline, adelante. Buenas tardes a todos, bendiciones en este día. Yo me recuerdo, pastor, que se mencionaron, obviamente, primero que todos, a Dios, ¿verdad? Abraham, Sarai, Gar, la esclava, su hijo Isaac, el ángel que Dios envió para que le diera el mensaje a Abraham cuando iba a matar a su hijo, y los criados de Abraham, pastor. Muy bien, excelente, excelente. Y a veces escuchamos en el Antiguo Testamento acerca del ángel del Señor, el ángel del Señor. Y depende del contexto, parece que es un ángel especial enviado por el Señor. Pero en otras ocasiones, al escuchar del ángel del Señor, nos damos cuenta que este ángel es el Señor mismo, que es Jesucristo, debido a las características. Por ejemplo, a veces el ángel del Señor puede aparecer a alguien y hacer una promesa que solamente el Señor puede hacer. O el ángel del Señor puede aparecer a una persona y el ángel del Señor tiene algún conocimiento especial que solamente nuestro Dios podría haber tenido. Y vemos que en muchas ocasiones el ángel del Señor en el Antiguo Testamento es el Señor mismo. Es Cristo, es la segunda persona de la Trinidad. Aquí, si estamos viendo el ángel del Señor en este sentido, es hermoso ver que Cristo mismo, la segunda persona de la Trinidad, se les apareció a Abraham y Isaac en este momento y él eventualmente llegaría a hacer el sacrificio sobre este mismo monte.
Entonces vamos a volver a tocar este tema aquí, pero sí, Abraham, Isaac, Dios, el ángel del Señor, dos siervos, el carnero, muy bien. ¿Y cuáles son los objetos que tenemos aquí? ¿Cuáles son los objetos de esta lección? Sí, Jenny, adelante. Bueno, tuvimos fuego y la leña, el monte, un carnero para después hacer el sacrificio. Excelente, muy bien, muy bien. ¿Y dónde ocurrió esta historia? Salvador, adelante. Sí, muchas gracias. Yo noté dos lugares, uno en donde es donde Dios le habla a Abraham, que es en Berseba, donde vivía, y la historia sobre el sacrificio y el carnero que suple Dios fue en una tierra de Moriah, en el monte que le puso por nombre Jehová proveerá. Excelente, muy bien. Entonces tenemos la tierra de Moría y también tenemos este monte que recibió el nombre, el Señor va a proveer. Al final se van a Berseba, pero si vamos a echar un vistazo hacia Segundo Crónicas 3:1, vamos a ver si vamos a escuchar el segundo libro de Crónicas, capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver que el templo de los israelitas de Salomón iba a ser edificado, este templo, en este mismo sitio, más o menos por esta zona. Entonces tenemos aquí este cuadro prefigurado del sacrificio de Cristo, como esta prevista anticipada del sacrificio del Cordero de Dios, Jesucristo. Aquí tenemos esta prueba en que Abraham estuvo dispuesto a sacrificar la vida de su hijo, su único hijo, y eventualmente estaría en este mismo sitio el templo, y sabemos que eventualmente Jesucristo en esta ciudad, Jerusalén, Jesucristo moriría para expiar por los pecados de todo el mundo. La ciudad de Jerusalén fue construida sobre unas montañas y sabemos que era según Segundo de Crónicos que había en este lugar. Muy bien, gracias Salvador. Y pregunta número 4, ¿cuándo ocurrió esta historia? ¿Cuándo ocurrió esta historia? Sí, Jenny, adelante. Bueno, yo dije que no sabemos exactamente según lo que tenemos allá. Sí, no sabemos exactamente, sabemos que era antes de la muerte de Sara, antes de la muerte de Sara, sabemos cuándo ella murió. También tenemos como mencionados algunos días, entonces podemos tratar de pensar en la panorama general de la vida de Abraham, pero también sabemos, tardaron 3 días en llegar a Moría, entonces podemos pensar en también estos días, pero sí, en cuanto a un año específico, no sabemos. Sí, Salvador, adelante. Sí, muchas gracias. Pues como lo comentaba la hermana y usted, pues no hay una fecha. Lo que puse yo no sé si esté bien, lo puse guiándome en el primer versículo, ah, que dice, aconteció después de estas cosas, pues yo le puse después del pacto entre Abraham y Abimelech.
Muy bien, y sí, porque el texto inicia, después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham. Entonces podemos ver el capítulo anterior para este contexto de este pacto que Abraham hizo con Abimelech, y también podemos ver en el próximo capítulo vamos a escuchar de la muerte y sepultura de Sara. Excelente, muchas gracias. ¿Y cuál es el problema que tenemos aquí? ¿Cuál es el problema de que escuchamos en el texto? Sí, Jacqueline, adelante. Pastor, lo que vi yo que el problema era ver si Abraham era fiel a Dios, entregando a su hijo en el holocausto. Y a pesar de ello, Abraham obedeció y lo llevó para entregárselo a nuestro Señor. Para mí ese sería el problema, sería la fidelidad, ¿verdad? Que él tenía con nuestro Señor, que a pesar de todo, él obedeció, siendo su único hijo y un hijo ya de avanzada edad, ¿verdad? Que Dios les prometió a ellos tener. Muchas gracias, sí. Entonces, iba a ser fiel Abraham, iba a obedecer a Dios, iba a cumplir con el mandato de sacrificar a su hijo. Y también otro problema que tenemos es que Dios ya hizo una promesa a Abraham a proveer una gran descendencia por medio de él y su hijo. Entonces, confiaría a Abraham en Dios para resolver este conflicto que, pues, Dios me dijo que va a proveer una gran descendencia por medio de mi esposa y mí. Pero también Dios me está mandando sacrificar a mi hijo. ¿Y cómo puede él resolver este conflicto? Y seguro, probablemente había la tentación de confiar en su propia razón humana, como a mí no me parece posible sacrificar a mi hijo y todavía confiar en el cumplimiento de la promesa de una gran descendencia. Entonces vamos a volver a tocar este tema. Pero sabemos que él sí superó la prueba. ¿Cuáles eventos ocurrieron? Y Juan, ¿nos puede recordar de las tres partes del bosquejo que usted identificó aquí, por favor? ¿O alguien más? Sí. Bueno, adelante, sí. Sí, pastor. Le comentaba que yo lo consideré nada más en tres partes, lo dividí en tres partes, que fue, la primera es una promesa cumplida con el nacimiento de Isaac que Dios le hizo, ¿verdad? La segunda es de un mandato con el holocausto de Isaac, ve y sacrifícalo, ofrécemelo en un holocausto, y de la fe y obediencia de Abraham hacia Dios, una fe ciega que tuvo Abraham hacia Dios, hacia el mandato de Dios, ¿sí? Muy obviamente, bien. Pastor, Adelante. obviamente Dios no iba a permitir un sacrificio humano, porque Él no acepta sacrificios de personas, obvio, pero en ese momento la fe y la obediencia que tenía Abraham no consideró, yo siento que no consideró, tanto no lo consideró que le ató las manos, lo acostó en la piedra para el sacrificio y estuvo a punto de sacrificarlo. Entonces él no consideró que Dios no acepta sacrificios humanos. Pero aquí lo importante y lo que llama la atención es la fe ciega que tuvo Abraham. Y la fe ciega, porque Abraham no sabía cómo Dios, él no supo cómo Dios iba a cumplir con su promesa. Entonces sí, vemos la fe ciega. No sé cómo, pero voy a confiar.
Entonces tenemos el cumplimiento de la promesa de un hijo, tenemos el mandato, tenemos la obediencia de Abraham y también yo agregaría una parte más, como la providencia de Dios, como Él proveyó algo para el sacrificio. Y Él, al hacerlo, siguió cumpliendo con su promesa de proveer una gran descendencia. Entonces, cuando vemos que había algo ahí en el monte para el sacrificio, vemos aquí a Dios proveyendo. Sí, Salvador, adelante. Sí, muchas gracias. Pues lo mío es algo parecido a lo que contaba el hermano. Yo lo llamé el reemplazo de los sacrificios. Un hijo por un unigénito. A mí me gusta mucho esta idea de un reemplazo y pensando en los unigénito hijos. Muchas gracias. Y nos lleva a pensar en Cristo, ¿cierto? Juan, adelante. ¿Un aporte? No, pastor, me quedé pensando en lo que le comenté de la fe ciega. Yo creo que es momento de darle gracias a Dios por la capacidad de inteligencia que nos ha dado de pensar más allá de un mandato. Ahora ya somos muy sin cumplir lo que se nos ordena. Ahora ya razonamos una orden dada con inteligencia, pastor. Gracias a Dios, Él nos ha proveído de esa inteligencia. Sin Él, nada, pastor. Sin Él no es nada uno. Entonces, ya me llama mucho la atención lo que yo mismo le comenté de la fe ciega. Si yo mismo me llama la atención de la obediencia que tuvo Abraham hacia el Señor. Nada más quería hacer ese comentario que yo mismo me llamó la atención al decir una fe ciega, porque eso es lo que fue. Y como vuelvo a repetir, gracias a Dios ahora tenemos ya más capacidad de discernimiento para analizar algún mandato, pastor. Muchas gracias. Y vamos a volver a este tema de la fe ciega en la parte de consolidar, porque aquí no tenemos, pues según yo, no tenemos una pista en el texto de que Abraham supo con toda confianza que Dios pudiera resucitar a Isaac para cumplir con su promesa. Pero vamos a conectar esta historia a algo que tenemos en el libro de Hebreos en un momentito. Y el autor a los Hebreos, bajo inspiración del Espíritu Santo, afirma que Abraham sí tenía fe que Dios pudiera resucitar a Isaac para seguir cumpliendo con sus promesas. Todavía una fe que era una fe que no sabía todas las respuestas, como yo no sé cómo Dios lo va a hacer, pero yo sé que sí, Él va a seguir cumpliendo con sus promesas. Entonces vamos a adelantarnos a este tema en un momentito, pero antes de hacerlo, damos la palabra a Jenny. Adelante, Jenny. Bueno, solo si me permite seguir con el comentario, pero si no puedo guardar mi comentario para después también. No tenemos tiempo, adelante. Ok, bueno, solo para seguir con la idea que dijo el compañero Juan, que eso sobre la fe y todo. Yo creo que cuando era niña aprendiendo esa historia y otra vez leyéndolo, como siempre se presenta como si Abraham era fuerte y yo lo imaginaba yendo tranquilamente para el monte. Pero ahora lo veo en otra forma y yo
yo creo que como pensando en mi vida, cómo reacciono yo a veces, sí tengo fe que Dios puede hacerlo y que va a cumplirlo y que es bueno seguir lo que Él me manda a hacer o seguir sus leyes, por ejemplo, pero a veces es súper difícil y lloro y estoy frustrada y yo estoy pecando en ese momento, pero eso no significa que tampoco no confío en Dios, ¿cierto? Pero la parte humana es súper frustrante. Entonces, ahí me dio más como, no sé, conexión con Abraham en eso, pensando que nada nos indica cómo fue, si fue tranquilo, si estaba llorando, no sabemos, yo creo, pero es lindo pensar, yo creo, cómo reacciona uno y que está bien, tú puedes seguir con tu fe súper fuerte y confiando en el Señor, pero tu reacción de frustración o lágrimas está bien también, ¿cierto? Sí, ¿qué estaba pensando Abraham en los 3 días de viaje, cierto? Y ¿qué estaba pensando él? Yo, en mi mente, yo puedo imaginar, yo puedo visualizar a Abraham siendo muy callado, sin hablar mucho. Yo puedo visualizar Isaac haciendo preguntas, contento, estoy por viaje con mi padre, qué chévere, estamos pasando tiempo juntos. Y Abraham, no sé, pero en mi mente callado pensando, ¿y qué voy a hacer? Y orando mucho también, imagino. Sí, orando mucho. ¿Hay alguna otra forma, Dios? ¿Y qué pasaría con la promesa que ya me diste para una descendencia? Y en las noches tal vez Isaac bien dormido y Abraham tal vez despierto en la oración, tal vez preocupándose. Sí, sí. Sí, y como seres humanos puede ser difícil a veces confiar con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. Pedimos la ayuda de Dios. Sí. Gracias por esta participación, hermanos y hermanas. Y pensando en el problema que identificamos, ¿se resuelve el problema que mencionamos? Y si se resuelve, ¿cómo? Pues esto nos lleva también al nombre del monte. Pero ¿qué opinan ustedes en cuanto a la solución a este problema? A mí me parece que el problema se resolvió. Aquí el asunto principal de la historia fue el holocausto, el mandato que Dios le dio a Abraham para el sacrificio de Isaac. Ese es el punto que gira alrededor de la historia. Ya lo demás pues ya es añadidura, pero el problema era el sacrificio y sí se resolvió el problema, pues ¿cómo? Cuando Dios le proveyó del cordero a Abraham. Muy bien, si Dios provee el cordero, el carnero, un ángel para Abraham justo a tiempo, Dios concedió a Abraham la fe para estar dispuesto a obedecerlo y llevar a cabo el sacrificio, pero Dios manda un ángel para parar a Abraham justo a tiempo y también provee el carnero. Muy bien. Ahora vamos a aplicar la historia a nuestras vidas y vamos a iniciar tratando de resumir en muy pocas palabras, 10 palabras de qué se trata la historia. Y damos la bienvenida a Blanca. Muy buenas Buenas, tardes. pastor, qué pena, hasta ahora puedo entrar porque el internet no sirve. No hay ningún problema, qué gusto tenerla aquí ahora. Una hora perfecta para ayudarnos con esta pregunta, ¿de qué se trata la historia? La historia se trata de la fe de Abraham, pastor. Muy bien. Que no escatimó en sacrificar a su propio hijo, porque él sabía que si Isaac moría, el Señor se lo resucitaba.
Muy bien, y usted ya está haciendo una conexión al libro de Hebreos, de que vamos a estudiar en un momentito, la fe de Abraham, que él confió que el Señor va a resolver este problema hasta resucitar a mi hijo, si sea necesario. Muy bien. Entonces podemos enfocarnos en la fe de Abraham, y esto está muy bien, porque el autor de los Hebreos también se enfoca en la fe de Abraham. También a mí me gusta enfocar en cómo aquí el Señor provee, cómo Dios proporciona lo necesario para el sacrificio. Él proporcionó el cordero para el sacrificio, y como eventualmente sobre este mismo monte el Señor proporcionaría el sacrificio para expiar por los pecados de todo el mundo. Sí, adelante, Salvador. Sí, muchas gracias. Pues yo lo resumí de esta manera sobre lo que trata la historia, y yo le puse los dos significados de la palabra temor, que tiene, Ok. no sé si me permite explicárselo para que me Adelante, entienda un sí, poco mejor. sí, adelante, Ah, Salvador, sí. Podemos ver que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo, ¿verdad? Que le dice que sacrifique a su hijo amado en ofrenda. Y cuando Dios mira a Abraham, el temor, cuando Dios mira el temor de Abraham, y me refiero que Abraham no tenía miedo en considerar que algo le podía ah, perjudicar de alguna forma o suceder algo negativo al, al no hacer caso a Dios. No lo está haciendo por temor a que Dios lo fuera a castigar por no obedecerlo, ¿verdad? Sino que podemos ver que la palabra temor tiene dos significados. Uno que es cuando una persona tiene miedo de que le pueda suceder algo por no acatar una ley, ¿verdad? Por ejemplo, la ley de civil que podemos tener, si no obedecemos la ley, vamos a merecer un castigo. Entonces, el otro significado, que es el que se enfoca más en la fe de Abraham, se refiere a que Abraham temía a Dios, pero este temor era un temor que demuestra el amor hacia Dios, que lo mueve a hacer lo que Dios le está pidiendo, no por el miedo que le suceda algo, sino de un temor que lo está llevando, que lo mueve a tener esa fe ciega, como usted lo han venido hablando, que lo está llevando a hacer por amor y respeto a Dios, porque sabe quién es Dios, y por eso lo está haciendo, por ese significado de temor, no el de me puede pasar algo, sino el otro significado que se le da a la palabra temor, que nos mueve a hacer un acto por amor y por respeto. Muchas gracias, Salvador, porque sí, puede haber mucha confusión en cuanto a este uso del significado de la palabra temor. Y importante recordar que un buen temor del Señor no es necesariamente miedo, sino a este deseo en gratitud de obedecer y amar a nuestro Dios. Muchas gracias. Veo también en el chat que Jenny hizo una conexión entre los dos temas de que hablamos, la obediencia y también cómo el Señor provee, y la fe y cómo el Señor provee. Y ya que el Señor siempre está proveyendo para nuestras necesidades, ambos físicos como espirituales, podemos confiar en Él. Sí, damos la palabra a Juan Gonzalo. Adelante, hermano. Sí, pastor, solamente quería hacer este comentario con relación a lo que es la fe absoluta y la fe simulada. Yo siento que, o a mí me parece que Abraham tenía una fe absoluta hacia Dios. Recordemos a Pedro,
que también él era una persona arrebatada y echada para adelante. Él defendía a Jesús, siempre estaba enfrente, siempre dispuesto a dar hasta la vida por él. Y así de ese calibre de gente, era de ese tiempo, pastor. Era una fe absoluta, una obediencia absoluta, y no era nada simulado. Era de que le salía, le nacía dar la vida por alguien, ¿sí? Ahora no, ahora ya, no sé, la escuela, la educación, los consejos, el mismo desarrollo de la persona, ya no existe esa fe absoluta, esa fe ciega. Ya no existe esa gente decidida como antes, con arrojo y valentía. Ahora ya lo que es, ya todo es simulado, como que sí lo hago, pero como que no, ¿sí? Entonces a mí me parece que la fe de Abraham era una fe absoluta, no simulada. Sí, y estoy de acuerdo, y vemos gran ejemplos de la fe en la Biblia. Pensamos en personas siendo dispuestas a perder la vida por Dios, y vemos que a nuestro alrededor parece que no hay tanta fe incluso entre el pueblo de Dios. Pero a la vez recordamos que incluso Pedro, en la noche en que Jesús fue arrestado y traicionado, Pedro mismo negó a conocer a Cristo. Pedro estaba siguiendo a Jesús y había el juicio, y Pedro estuvo afuera del corte, alrededor de una fogata. Y había una muchacha que dijo, tú eres uno de los discípulos de Jesús, usted es uno de los discípulos de Jesús. Y Pedro dijo, no, jamás he conocido al hombre. Entonces vemos como en algunos momentos los creyentes pueden tener una gran fe como Pedro, y en otros momentos pueden caer. Igual como Abraham, en algunos momentos él confió. El Señor me ha mandado sacrificar a mi único hijo, lo voy a hacer. Y en otros momentos, esta es mi hermana, pensando en cómo él trató de engañar a Faraón y también al rey a Abimelech. Entonces, es igual con nosotros. En algunos momentos podemos tener gran fe. No voy a caer en esta tentación. Aléjate de mí, Satanás. Seguimos firmes en la fe, y en otros momentos podemos caer por nuestra debilidad humana, y en estos momentos tenemos que pedir y encontrar perdón en Cristo Jesús. Entonces, damos gracias a Dios por la fe que nos ha dado, y también pedimos el perdón de Jesús por los momentos en que hayamos fallado. Pero muchas gracias, Juan. ¿Desea responder? ¿Alguien más tiene algún aporte al respecto? Pensando en la fe o pensando en de qué se trata la historia. Pues sabemos que podemos ir creciendo en nuestra fe por contacto con la palabra. Entonces sabemos a dónde ir cuando queramos crecer en la fe. Ok, yo reconozco que tengo una fe débil, reconozco que tengo momentos débiles en la vida. ¿A dónde debería yo ir? Pues a la palabra de Dios. Sí, Jacqueline, adelante. Sí, pastor, yo quisiera solo añadirte que si realmente Abraham no hubiera creído en la promesa de Dios, no le hubiera dado a su hijo. Entonces yo creo que Abraham ya tenía esa fe desde mucho antes con el Señor, y por eso el Señor lo escogió a él, ¿verdad? Para también ponerlo a prueba y que ver si le daba a su hijo. Nos enseña que Dios cumple sus promesas, aunque Él tarde, puede tardar siglos, puede tardar años, pero Él tiene un propósito en nuestras vidas, pastor, creo. Y todos los hermanos creo que también ya lo han experimentado, de que
que Dios nunca nos deja, nunca nos abandona, ¿verdad? Y nunca nos deja sin esas promesas. Como le digo, a veces uno quiere las promesas en el instante que las pide o quiere una respuesta rápida, ¿verdad? Pero debemos confiar y no caernos, ¿verdad? Sobre todo esa fe, siempre seguir adelante y seguir creyendo y esperando hasta que sea la voluntad de Él. Solamente, pastor. Muchas gracias, gracias por este aporte. Y sí, el autor a los Hebreos usa a Abraham como un gran ejemplo de la fe, que el Señor nos dé fe igual como la fe de Abraham. ¿Y qué pecado nos enseña confesar aquí? Pues en nuestra oración de apertura, ya la oración mencionó un pecado que necesitamos confesar a veces, que a veces podemos amar a nuestra familia o a las cosas de este mundo más que a Dios. Y eso es la idolatría. Y podemos ver los momentos en que no hemos sido como Abraham. Él amó más a Dios que a su propio hijo. Pero nosotros pues podemos caer en la trampa de amar más a nosotros, amar más a las cosas de este mundo, amar más a otras personas que a Dios. Y también yo creo que aquí podemos ver la tentación de confiar demasiado en la lógica, en la razón humana. Hay ocasiones en que seguimos la lógica en vez de seguir las promesas de Dios, porque podemos decir, esto no tiene razón, esta no tiene lógica para mí. Entonces yo voy a seguir mis propios caminos. ¿Alguien más desea aportar pensando en, sí, Juan Gonzalo, adelante, en los pecados que necesitamos confesar? Sí, pastor. Aquí yo el pecado que veo de Abraham hacia su familia, hacia Sarai, es la mentira, el engaño, pastor, el engaño más que nada. Ok, Que ¿y en qué sentido? un día antes de salir al monte, de ir rumbo al monte Moria, él ya sabía lo que le había dicho el ángel a él, y tuvo, pues un día antes más 3 de camino, tuvo 4 días, y él no les comentó nada, no les dijo nada. Entonces ese para mí sería el pecado que cometió Abraham, el engaño hacia sus seres queridos, hacia su esposa Sarai, hacia su hijo. Gracias, Juan. Yo nunca he pensado en este detalle, la falta de comunicar el mandato que él recibió como pecado. De hecho, vemos aquí una interacción interesante entre, ¿en qué versículo tenemos? Cuando Isaac preguntó a su padre, pues, ¿y dónde está el cordero para el holocausto? En versículo 7. Y Abraham respondió, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Entonces, tal vez él no estaba pecando, simplemente siguiendo los mandatos de Dios. Ok, voy a traer mi hijo. No voy a compartir todos los detalles con su mamá. Y él siguió los mandatos del Señor con la confianza de que el Señor iba a proveer. No sé si tenemos lo suficiente evidencia para decir que Abraham intencionalmente estaba tratando de engañar a su familia. ¿Y alguien más, sí, desea aportar? Pues yo vuelvo a aportar un poco de la idea que tengo, pastor. Sí, y adelante. Sí, la comparo con la actualidad. En la actualidad, uno no puede ocultar ese tipo de detalles
a su familia, a su esposa. Ya no se puede ocultar eso. Ya todos lo tienes que comentar en familia, pastor, para que haya armonía, para que haya esa comunicación que no se rompa. Y usted lo acaba de mencionar. ¿Qué pasaría qué pasó con la comunicación de Abraham con Isaac, que iba caminando junto a él? A lo mejor, le digo, él no tenía la idea de lo que era la mentira o el engaño, no sé, porque él tenía la fe absoluta, la fe ciega que Dios le iba a proveer. Pero pues bueno, son suposiciones que igual sí las pensó, igual no, pero yo en la actualidad yo no puedo llevar una cosa que no le diga a mi esposa porque se arde Troya, pastor, arde Troya. Sí, con esto sí estoy de acuerdo. Podemos ver este relato verdadero, esta historia, y pensar en la falta de comunicación que existe en nuestras familias. Y podemos, y sabemos, los de nosotros que somos bendecidos con pareja, con familia, sabemos que muchas veces puede haber problemas solamente debido a una falta de comunicación. Pero no creo que podemos decir que Abraham pecó al no contarle a su esposa, a no contarle a Isaac los detalles de este mandato de Dios. Pero sí, estoy de acuerdo que la falta de comunicación es un pecado hoy en día en los matrimonios y en las familias. Con esto sí estoy de acuerdo, pero no sabemos, no tenemos evidencia. Por ejemplo, al ver al autor a los Hebreos hablando acerca de Abraham, el autor a los Hebreos afirma que Abraham hizo lo que debería haber hecho al seguir los mandatos de Dios. Entonces, no veo aquí pecado por la parte de Abraham en cuanto a la falta de comunicación. Pero sí, en mi vida yo he fallado en comunicar bien. Vamos a dar la palabra a Sofía y después a Jacqueline y después a Jenny. Sí, pastor, estaba escuchando detenidamente la exposición de los hermanos. Bueno, cada uno tiene un punto de vista al respecto. Yo considero de que en el caso de Abraham, tal vez él al no decirle a Sara que iba a sacrificar al hijo, lo hizo pensando en que Sara no iba a poder resistir, porque muchas veces el amor de madre es tan grande que se hubiera sentido tal vez en conflicto con Dios por esa situación. Y Abraham, para evitar ese dolor para Sara, él decidió callar e ir con el hijo. Y seguramente él mismo, muy dentro de él, tiene que haber habido cuestionamiento, pero mayor fue la confianza en Dios, de pensar de que Dios le iba a dar una salida. Y con respecto al hijo, no le dijo nada, pero fue en el momento que el hijo se dio cuenta, pero él le dijo que Dios proveería el cordero, el sacrificio. Entonces, demostrando siempre en todo momento la confianza en Dios. Y Abraham no lo dijo para no herir ni a su hijo ni a Sara. Bueno, ese es mi punto de vista. Eso sería, pastor. Muy bien dicho, muchas gracias. Y Jenny, adelante. Bueno, no me acuerdo todas las ideas que me venían a la mente durante eso, pero yo no, sí, yo tendría que decir que estoy más como, no nos dice suficiente en eso como era toda la interacción entre Abraham y Isaac. Y al final, solo veo que al final vemos fe de Isaac también, porque Abraham logra tenerlo allí para el sacrificio y era un niño joven, imagino que era rápido, suficiente fuerte que podría haberse escapado y no lo hizo. Entonces es muy lindo, yo creo, también ver la fe de ambos como papá y hijo. Muy bien, muchas gracias Jenny, gracias Sofía, gracias Juan Gonzalo.
¿Y dónde vemos el amor de Dios aquí? Y ya hemos hablado un poco sobre cómo Dios proveyó un carnero para el holocausto y repitió su promesa a Abraham aquí. Y aunque la historia no menciona el Hijo Eterno de Dios, Jesucristo, podemos ver el sacrificio de Dios de su Hijo aquí en la historia de Abraham. Y igual como Jenny mencionó, la obediencia por la parte de Isaac, vemos la obediencia de Jesús al estar dispuesto a ser sacrificado, al obedecer el mandamiento de su Padre, Dios Padre. Y vemos muchos paralelos entre la historia aquí y la obra redentora de Jesús en Jerusalén, pues poco fuera de la ciudad de Jerusalén, sobre un monte, para hacer el sacrificio, para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vamos, sí, por temas de tiempo, vamos a tomar un momentito para contestar esta pregunta y la cuarta y después la quinta pregunta. ¿Puede alguien ayudarnos con la cuarta pregunta? ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer por gratitud a Él? Bueno, pastor, yo, Gonzalo, Sí, adelante. lo que me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia, a pedir su ayuda y fuerza para cumplir con las cosas de Dios y hacer su voluntad y no la mía, porque Él siempre tiene el control de nuestras vidas, pastor. Me gusta cómo usted explicó su punto de vista, hacer la voluntad suya y no la mía, porque sí, esta siempre es una tentación para mí. Yo quiero hacer la voluntad mía, pero necesito pedirle a Dios que me ayude a hacer la voluntad suya y que pongamos primero a Dios en nuestras vidas, alabándole, sirviéndole, obedeciéndole. Muy bien. Y Salvador, ¿nos puede ayudar, por favor, con la quinta pregunta? ¿Cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? Sí, muchas gracias. Pues para mí sería una muy buena introducción para hablar del unigénito Hijo de Dios como sacrificio por todos los pecados, por los que creen en Él, ¿verdad? Y para mostrarle a las personas la diferencia entre, como lo mencionaba ya antes, entre los dos significados de temor, que el hecho que le sirvamos a Dios va a ser por temor a lo que Él nos pueda hacer, sino de ver el sacrificio que hizo Dios con su Hijo unigénito. Entonces, que es por eso el temor que nosotros le tenemos de amor y respeto, de que nos lleva a amarlo y hacer su voluntad. Excelente, hermano. Sí, y para plantar la conversación sobre Cristo como el Cordero de Dios. Y como Sofía nos dijo en la primera parte de la clase, tenemos aquí un cuadro prefigurado del sacrificio de Jesús. Muy bien, vamos a cerrar ahora, vamos a tomar unos minutos más. Si usted tiene que salir, no hay ningún problema. Si necesitan salir ustedes, estamos grabando la clase, pero vamos a tomar unos minutos más para hablar sobre la fe de Abraham. Y Pastor, sí, dígame. si me permitía Sí. hacer una aportación más de cuándo sería una buena situación para compartir esta historia. Sí, mire, pastor, conforme a Marcos 16:15, que dice, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas, las buenas noticias. Ese es el momento. ¿Cuándo? Pues siempre, siempre. Dice él, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas noticias. Y esta es una buena noticia, ¿cierto? Que el Señor proveyó lo necesario. Él proveyó lo necesario ahí sobre el monte para Abraham y para Isaac, y Él provee lo necesario para nosotros, para que tengamos la vida eterna, al proveer su propio Hijo como el sacrificio.
Muchas gracias, Juan. Vamos a cerrar hablando sobre esta pregunta. ¿Por qué Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, su único hijo, por medio del cual Dios le había prometido dar una gran familia? Aquí tenemos el conflicto, ¿cierto? Dios le había prometido una gran familia, una descendencia por medio de este hijo. Y ahora Abraham estaba recibiendo este mandato de sacrificar a tal hijo, a este mismo hijo. Entonces tenemos una pregunta muy difícil y a veces mientras vamos estudiando la Biblia vamos a tener otras preguntas muy difíciles. ¿Y qué debemos hacer cuando tengamos una pregunta muy difícil? La cosa que debemos hacer es ver lo que dice el resto de las escrituras, el resto de la escritura al respecto. Entonces, pensando en esta pregunta, ¿por qué Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo? Podemos ver aquí que había lamentablemente la práctica entre las culturas paganas, entre los no creyentes, había la práctica del sacrificio de los hijos, pero también vemos que no era una práctica del Señor, no era una práctica del Dios verdadero. Vemos esto en Jeremías 7:31. Han edificado altares en los montes de Tofet, en el valle de Ben Hinnom, para lanzar al fuego a sus hijos y a sus hijas, que es algo que nunca les pedí que hicieran y que ni siquiera pensé pedirles. Entonces vemos aquí que no es una práctica de la Biblia. Vemos aquí también que Abraham recibió esta promesa de Génesis 17:21. Mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará el año que viene por estos días. Entonces tenemos aquí un poco de información en otras partes de la Biblia. Y aquí tenemos aún más información en Hebreos 11:17-19. Por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho, por medio de Isaac te vendrá descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos, y en sentido figurado, de entre los muertos lo volvió a recibir. Entonces aquí Hebreos afirma que es por la fe, que Abraham tenía la fe. Y también sabemos por los comentarios por el comentario de Jacqueline en el chat, que, ¿y cómo es que Abraham tenía tal fe? Es por la gracia. ¿Y cómo es que nosotros tenemos esta fe? ¿Cómo podemos decir que Jesús es nuestro Señor y que por medio de Él tenemos la vida eterna? Es solamente por la gracia de Dios. Entonces tenemos la fe por la gracia de Dios. Entonces, una advertencia para todos ustedes aquí. Me gustaría compartir esta advertencia. Mientras vamos estudiando la Biblia, puede haber la tentación de depender de la tradición. También puede haber la tentación de depender de la razón humana. Y mayormente hoy en día, la fe católica romana decide una cosa difícil por la tradición. Entonces decide por la tradición. Y mayormente muchas de las iglesias cristianas en el mundo pueden tratar de interpretar las escrituras usando la razón humana. Pero lo bíblico es dejar que la Biblia habla por sí misma. Lo bíblico es que Dios mismo es
árbitro de lo que Él quiere decir en la Biblia. Entonces, usemos mucho en Academia Cristo otras partes de la Biblia para entender la Biblia misma. Y usamos como una base segunda de Pedro capítulo 1. Entiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue tratada por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, una descripción, una explicación que tenemos aquí en la pantalla. O sea, si no entendemos un versículo, hay que buscar lo que dice el resto de la palabra de Dios al respecto. Sí, vamos a volver a tocar este tema en la próxima clase, porque me gustaría profundizarnos un poco más sobre los dos extremos de contar con solamente lo que han dicho otros antes en la iglesia, como, es que los pastores, los sacerdotes, los ancianos, por los siglos han dicho tal cosa. Es que la razón humana, mi lógica, mi razón dice tal cosa. En lugar de ir a estos extremos, de contar con la tradición, de contar con la razón humana, queremos simplemente dejar que la Biblia habla por sí misma. Pero vamos a volver a tocar este tema durante la próxima clase. Entonces, para tarea, vamos a tener otro video. Pido que lean, por favor, ustedes Génesis 27, 1 a 29. Y también voy a compartir con ustedes un poco más en el grupo de WhatsApp sobre el proyecto final para que puedan iniciar el proyecto final. Y de esta forma, si tengan ustedes alguna pregunta, alguna duda, yo puedo estar a la orden para ayudarles mientras van trabajando en el proyecto final. Antes de cerrar, ¿alguna pregunta, alguna duda sobre nuestro estudio para hoy? Salvador, sí, adelante. Quisiera saber si puedo comentar algo. Sí, adelante, sí. Sí, sobre lo que decía al último, sobre los 3 puntos que mencionó y que sería el último punto sobre irnos a la Biblia, ¿verdad? Siempre, nunca depender de nuestra razón o de lo que a veces pueda decir el hombre, porque a veces puede caer en el error de decidir cosas que no son bíblicas. Y sobre eso tiene mucha razón porque hay veces que podemos estar platicando con personas y nos hacen preguntas que a veces pueden ser un poco difícil para nosotros y es algo muy bueno siempre estar estudiando la Biblia y como decía usted, hay veces si no entendemos algo, lo que yo hago es siempre buscar una traducción diferente que me lo explique un poco mejor, entenderle un poco más y también hay veces lo que a mí me funciona mucho es de una palabra, como por ejemplo ahorita que yo mencionaba sobre el significado del temor. Lo hice porque muchas veces yo sé que cada persona es muy diferente, pero la mayoría de las veces que yo he compartido con personas incrédulas, siempre he tenido, no sé si decir la mala suerte o la bendición de conocer a personas que se saben la Biblia al derecho y al revés, que saben más que yo y es lo que siempre me han preguntado. No es que tal persona obedeció a Dios o tú obedeces a Dios porque dice en la Biblia que el temor de Dios es el principio de la sabiduría y que tal persona obedeció a Dios por temor y por eso hice esa distinción de amor, ¿verdad? Porque tuve que buscar ese significado de temor y a veces pensamos que lo lógico es que escucho temor y pues es miedo. Entonces siempre es bueno buscar en la Biblia el significado y si podemos buscar en otra traducción algo que nos explique mejor
para que todo sea bíblico y no usando la razón. Exactamente, hermanos. Sí, y que usemos las partes más claras de la Biblia para poder entender las partes más difíciles. Por ejemplo, si ustedes van a estar estudiando Apocalipsis, hay algunas partes muy difíciles de Apocalipsis, pero podemos usar otras partes, por ejemplo, las enseñanzas de Jesús en los evangelios, para poder entender algunas de las partes difíciles en Apocalipsis. Entonces, es hermoso también como hay un solo mensaje por todo el transcurso a través de las páginas de las Sagradas Escrituras. Hay un solo mensaje, es Jesús como nuestro Salvador, Dios cumpliendo con su promesa para enviar su Salvador y la vida de este Salvador, la redención de Cristo en la cruz. Muy bien dicho, muchas gracias, Salvador. Excelente, hermanos y hermanas. Voy a compartir un poco más de información sobre el proyecto final en el grupo de WhatsApp para que estemos en la misma línea. Voy a compartir, como siempre, la tarea. Grandes bendiciones a todos ustedes. Que el Señor los bendiga y los cuide. Vamos a cerrar con una oración. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos una fe firme, como la fe de Abraham, una fe firme en Jesucristo. También concédenos una esperanza alegre en tu misericordia y un amor sincero por ti y el uno por el otro. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, quien es la fuente de nuestra salvación, tu Hijo unigénito, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Muchas gracias a todos ustedes por la participación y por estar aquí. Y vamos a estar en contacto y que todos tengan un excelente día en Cristo Jesús. Qué gusto verlo, Juan. El placer es mío, pastor. Es un placer verlo. Muchas gracias. En serio, es un placer para mí ver usted y gracias por dedicarse a tiempo y que tenga un bendecido día. Igualmente, pastor. Igualmente a todos los hermanos. Bendiciones, pastor. Muchas gracias. Chao, que esté muy bien. Hasta la próxima, pastor. Hasta el jueves. Hasta el jueves, sí. El Señor esté con usted. Me llevo tarea, pastor. Listo. Perfecto. Qué gusto verlo. Qué gusto ver la tarea. Excelente. Bendiciones. Bendiciones, pastor.